Los hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos son moléculas biológicas simples. Sin embargo, desempeñan funciones vitales. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos además contienen nitrógeno, azufre y fósforo. La palabra glúcido proviene del griego y significa dulce, ya que la mayoría de estos compuestos presenta esta característica. También se los suele denominar sacáridos. Esta palabra deriva también del griego y significa azúcar. Pero, ¿por qué se los denomina hidratos de carbono o carbohidratos? Esto es debido a que responden a la fórmula general carbono N, hidrógeno 2, oxígeno N. Y antiguamente se pensaba que eran solo carbonos hidratados. Hoy se sabe que si bien responden a esta fórmula general, los elementos se encuentran unidos entre sí en la molécula de una manera diferente a cómo se unen en la molécula de agua. Los glúcidos químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o los compuestos que por hidrólisis dan lugar a estas moléculas. Estructuralmente consisten en cadenas carbonadas, un mínimo de 3 átomos de carbono y un máximo de 7. Son polihidroxiladas, excepto en un átomo de carbono en el que hay un oxígeno carbonílico. Por ello, los monosacáridos se identifican en función de la naturaleza química del grupo carbonilo y del número de átomos de carbono que poseen. De este modo, si el grupo carbonilo es un aldehído, es decir, está en el extremo de la cadena carbonada, el carbohidrato es una aldosa. Y dependiendo del número de átomos de carbono, podrá ser una aldotriosa, una aldotetrosa, una aldopentosa, una aldohexosa o una aldoheptosa. Mientras que si el grupo carbonilo no está en el extremo de la cadena carbonada, es decir, es una cetona, el carbohidrato es una cetosa, que según el número de átomos de carbono podrá llamarse cetotriosa, por ejemplo. Los monosacáridos son los azúcares más simples. Las unidades monoméricas de todos los hidratos de carbono se sintetizan a partir de precursores que se obtienen del dióxido de carbono y agua por medio de la fotosíntesis. Los organismos heterótrofos obtienen los monosacáridos de los nutrientes. Por otro lado, los óxidos o glucanos son carbohidratos que están formados por la asociación de varias moléculas de monosacáridos, o bien por la asociación entre monosacáridos y moléculas no glucídicas. Los oligosacáridos u oligósidos son los holósidos que tienen menos de 10 monosacáridos u osas. Los homopolisacáridos son aquellos polisacáridos que están formados por la condensación de varias moléculas de un mismo monosacárido. Heteropolisacáridos son los polisacáridos formados por la condensación de más de un tipo de monosacárido. Los heterósidos son carbohidratos formados por la asociación entre monosacáridos y otra molécula no glucídica, que se conoce como aglucón, que puede ser un lípido o bien una proteína. Podemos considerar entonces a los glúcidos divididos en varios grupos: las osas o monosacáridos y los ósidos. Los ósidos, a su vez, los dividimos en holósidos, formados exclusivamente por glúcidos, y los heterósidos, que se encuentran unidos a moléculas de otra naturaleza. A su vez, los holósidos se dividen en oligosacáridos y polisacáridos, y dentro de los polisacáridos encontramos los homopolisacáridos, formados por un solo tipo de monosacárido, y los heteropolisacáridos, por diferentes tipos de monosacáridos. Además de por su abundancia, la importancia de los carbohidratos radica en la variedad de funciones y efectos metabólicos que llevan a cabo.
son una de las principales fuentes de energía para las células, forman parte de la matriz extracelular de los tejidos, participan en los mecanismos de reconocimiento intercelular, tienen efectos sobre la microflora bacteriana del intestino grueso, controlan la función epitelial del colon y tienen un efecto directo sobre el sistema endocrino, por citar las más relevantes. Muchas de estas funciones, así como los destinos metabólicos de los carbohidratos, vienen determinadas tanto por la estructura que adoptan en las células como por las modificaciones que pueden sufrir.